Profesor, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Y a vos cómo te va? Muy bien, por suerte me va muy bien, estoy muy contento. ¿Qué estás viendo de esta pelea, si es que crees que hay pelea, entre cierto sector del peronismo y el PRO, caracterizada por dardos que se tiran de capital a provincia? Sí, fue el tema de la semana. A ver, yo te arrancaría con la reunión de hoy, con estos tres importantes dirigentes conservadores Tres importantes dirigentes del conservadores. Partido Conservador. Tres líneas distintas del Partido Conservador. Ardoy, que podría ser Rodríguez Larreta, digamos, qué sé yo, Vicente Solano Lima, que puede Claro. ser Alberto Fernández, y Patrón Costa, que es Axel Kicillof. Son, digamos, peleas que en realidad casi te diría no sostienen una cuestión ideológica o política muy seria, como no ser la anticipación de las importantes elecciones de mediano plazo, que siempre fueron importantes en la Argentina. En la Argentina son decisivas. 2001, 2005, 2009, 2013, todas fueron decisivas. Puede ser alguna preparación, pero en realidad los tres son muy conservadores. Contame un poco más, puedo decir, Porque Kicillof se son siente... conservadores porque les falta audacia, porque tienen una paternal ineptitud para salir de la cuarentena, como bien lo dijo este médico de Córdoba. ¿Entendés? Porque en realidad hay una especie de temor que tiene mucho que ver con la responsabilidad, una excesiva responsabilidad que oculta una cierta carencia de osadía y de riesgo para encarar este tema y poner en simultáneo en marcha la sociedad. Ahora, es interesante porque vos equiparás básicamente la ideología de los tres y ahí está Rodríguez Larreta, que podría ser pensado como el conservador liberal que quiere que el Estado sea chiquito y que arranque la actividad. No hay grandes diferencias entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. No hay grandes diferencias entre la secta peronista de la capital y Horacio Rodríguez Larreta, que se conocen muy bien. ¿Cierto? Ahora, los tres comparten este código que tiene que ver con la temerosidad y con la imposibilidad de salir, de atreverse a salir, de simultáneamente poner en marcha una sociedad, una economía, por supuesto, pero una sociedad, ¿no es cierto? Después, el resto son cuestiones anecdóticas. ¿Qué se tiran con pobres? Se tiran con muertos, se tiran con focos. Sinceramente, cuesta verdaderamente separar, disociar la capital de la provincia de Buenos Aires. Cuando yo era chico, para mí salir de Villa Domínico decía, me voy a la capital. Era toda una aventura. Toda una aventura, por supuesto. Toda una aventura, en todo sentido. Pero es lo mismo. Y ese tirarse, vos decís esta cosa de tirarse con los números... Me parece muy menor. Me parece muy menor en los dos. Digamos, el que hoy está más tenso es, si vos querés, Rodríguez Larreta. Kicillof, reunión que pasó inadvertida, tiene la provincia blindada. El día domingo a la noche, esto creo que no salió en ningún lado, hubo una reunión, una comida en La Plata. Axel Kicillof invitaba, Fernando Espinosa, Cato Podis, Sergio Massa y Máximo Kirchner. Todas las líneas importantes de la provincia de Buenos Aires representadas y blindaron políticamente la cuestión de la provincia. Te hago un punto para que lo aclaremos. Digo, Kicillof, bueno, el gobernador. Espinosa es intendente. Es La Matanza, y los intendentes... La Matanza son 4 o 5 provincias. Claro. Cato también.
Cato es, quizás si vos querés, lo más representante del albertismo, si podemos hablar del albertismo, que son secuelas del randacismo sin randazo, que es lo que representaba Alberto, ¿no es cierto? Massa. Massa, que, bueno, Massa es par en este oficio. A ver, todos hablan de una supuesta interna entre Alberto y la doctora, leo columnas y demás. No puede haber interna entre Alberto y la doctora, ¿entendés? Porque en realidad la doctora es la jefa política de Alberto Fernández. Cuando la doctora lo unge candidato a presidente Alberto Fernández, Alberto era un operador político, representante del randacismo sin randazo, que tuvo 5 puntos en la provincia de Buenos Aires, tenía el perro, la guitarra, un departamento prestado y de pronto armó después el grupo Callao con 4 o 5 amigos, pero él no tenía una línea interna. Es distinto el caso de Massa. Claro. Massa tiene un periplo, a veces medio complicado describir la cuestión de Massa. Massa, en el 2013, perfora el proyecto de Cristina Eterna de la doctora. Proyecto que no existía. En realidad era nada más que una frase que tenía que ver con una senadora en aquel momento. De la capital federal, Diana Conti. De Diana Conti. Se alía en el 2013 con Macri para perforar ese proyecto. Y en el 19 se alía con la doctora para perforar el proyecto de Macri. ¿Entendés? Bueno, es par, minoritario, porque tiene una fuerza, si vos querés, menor, pero es distinto, tiene que ver con la coalición. Después, el resto, yo sinceramente me sorprendo cuando leo columnas que hablan de una cuestión de una interna. Vos recién pusiste a la diputada Fernanda Vallejos. Yo tengo que obturar más o menos una línea argumental y darte un dato más que tal vez cierra un poco más esta cuestión. La doctora se enloqueció cuando se entera, se enloqueció, se enojó. Sí, pues si no. Se enojó mucho, te diría, cuando se entera que hubo un ATP para Clarín. Es decir, cuando había una ayuda del Estado para pagar los sueldos de Clarín. Ahí, según mi información probablemente mala, se genera, y creo que se conoce esa reacción, y coincidentemente aparece esta propuesta, esta idea de Fernanda Vallejo, y no es, sobre todo lo que tiene que ver con la cámpora y el doctorismo, no es un espacio de libre pensadores, ¿entendés? Y ahí, por supuesto que después vienen todas otras versiones alrededor de estos enojos, pero el enojo es otra vez el tema Clarín. Me quedó abierto la cena o almuerzo del domingo. Cena. Haceme acordar que te vuelvo a preguntar algún detalle que no será el menú, pero no quiero irme acá de la posición Vallejo, que es expresión del enojo de la doctora. Mira, coincidente por lo menos. Yo no puedo ser tan audaz como para decirte que la doctora la mandó a Vallejo, pero digamos, trascendió un cierto enojo de la doctora. Sí. Por supuesto, señalan algunos ministros. Ahora, ¿y por qué el ministro de Trabajo, que es albertista, como si... Es amigo de Alberto. Es amigo. Es amigo de Alberto, como es amigo de Alberto Matías Culfas. Bien. Y son los dos ministros que querían... Hay muchas operaciones. ¿Pero por qué? Es un quirófano. ¿Pero por qué? El gobierno es un quirófano. Es un quirófano, sí. Es un quirófano. Hay muchas operaciones. Hay operaciones que cuando vos consultás con alguien todos te niegan, pero vos sabés que hay operaciones. ¿Y por qué el ministro Moroni sale a bancar a Vallejo? Bueno, sale a bancar a Vallejo porque me parece que es bastante aconsejable. De pronto puede sentir cómo viene
la cuestión y le dice que parece que es algo interesante. O Pero sea que- circulan nombres de sucesores, de supuestos, que yo no te lo voy a decir el nombre porque basta que yo te tire un nombre, viste, para quemarlo. Sí, claro. No te lo voy a quemar. Pero ¿no? nombres sucesores del ministro de Trabajo. Hablan de sucesores del ministro de Trabajo, sucesores también, la interna que nadie toma en cuenta que tiene que ver con el mundo de la energía, es una interna que alude a uno de los más grandes amigos, que podía haber sido el candidato para ministro de Economía, y tal vez hubiera sido un ministro de Economía superior, que es Matías Culfas, ¿no es cierto? Que es otro de los amigos. Matías Culfas tiene situaciones beligerantes con alguna gente que bueno, que casi, por ejemplo, desde Enargás, arman toda una cuestión. Hay un señor que se llama Federico Bernal, que creo no tiene la mejor relación. Como tampoco la tiene la mejor relación con el secretario de Energía. Y hay bolas, pero por todos lados. Y estamos hablando de la energía, que es algo que no se puede tratar con frivolidad, ¿no? Solo por curiosidad, ¿no? Para mí es un placer enorme conversar con Jorge todos los miércoles. Hay algo de la dinámica, no se muestran los trucos, pero nosotros nunca hablamos nada de lo que vamos a hablar. No tengo ningún claro. Nada, no tenemos ni idea. Pero solo para contrastar, en esa eventual posible sucesión de algún ministro, suena el nombre de un hijo de, ¿no? Para ocupar el Ministerio de Trabajo. Sí, suena. Estamos hablando de la misma persona. De la misma persona, por supuesto. No quiero decir porque la No, verdad no, claro. es quemarlo, ¿viste? Porque basta que vos tires ahí un nombre, pero pues sí hablan de ese muchacho. Un hijo de. Hablan de ese muchacho, sí, pues, Ah. ya está, ya es una falta de respeto al quien nos escucha, si yo no le digo quién es, ¿entendés? Por supuesto es Mariano Recalde, pero bueno, está en todos lados, yo no lo propongo, no digo que es lo que más o menos ocurre, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Porque también Nobleza Obliga, vos dijiste, el impuesto a los ricos va a ir desinflándose y esto ha pasado. La propuesta de la participación estatal en las empresas quizá sea la expresión de un enojo de la doctora. La jefa política de este oficio, de esta fuerza, es la doctora. El gran enigma político es cuál es el modelo de país que tiene en la cabeza la doctora. Que eso no se sabe. Cuando se habilitan, por ejemplo, la idea que expresó esta muchacha, Vallejo, motivó condenas. Y en realidad, si es alguna idea que puede ser movilizada por la doctora, basta que te lancen una idea, un tuit para movilizar las reacciones solicitadas, pronunciamientos de diputados, alrededor de un tuit, ¿entendés? No puede ser todo esto tan frágil, ¿no es cierto? ¿Sigue siendo la persona de la política más importante de la Argentina, la doctora? Mirá, yo creo, con la doctora, yo creo que la doctora se recibe de jefa en el 2019. Ella pierde en el 2017. Esto tiene mucho que ver con las cuestiones de las elecciones de mediano término, que me parece que tenés en algún momento que tenerlas en cuenta, porque es lo que empieza a movilizarse ahora, porque va a sellar la suerte de este gobierno. El único que ganó y salió airoso en elecciones de mediano plazo fue Macri, y a los 3 meses se cayó. Vos mirá, en el 2001, Duhalde lo saca de la cancha prácticamente a De la Rúa. Le gana Alfonsín, ¿se entiende? Con Alfonsín viene la caída de De la Rúa, 2001. 2005, Kirchner lo saca de la cancha a Duhalde, del primer plano, a Duhalde, que es el que lo había puesto en la presidencia. En la presidencia. ¿Cuál era el gran móvil de Duhalde? Impedir el regreso de Menem, ¿no es cierto? Esto, 2005. Elección del 2009 es el final político de Néstor Kirchner, que pierde con el prestigioso supermercadista Francisco de Narváez, el caudillo popular. ¿Entendés? ¿Apoyado por quién en aquel momento? Por Macri, por Felipe Solá.
se levanta, bueno, el kirchnerismo se termina, en mi percepción, Ahí. en octubre del 2010. Ahí empieza verdaderamente el gobierno de la doctora. Que con la doctora es un tema casi, te diría, literario, si vos querés. La doctora es presidente por Néstor Kirchner, el Furia, y no es buena presidente por Néstor Kirchner, el Furia. ¿Entendés? Es algo que le sirve para llegar, pero tiene que ver un poquito con la tipología de un Néstor Kirchner que en la práctica boicoteó bastante su presidencia. Néstor Kirchner boicoteó Sí, bastante la presidencia sí, de Cristina. sí. Él tenía, y en el último tramo era un problema, porque él pierde con Francisco de Narváez, y en el 2010 tenía que ser él. Y de pronto, la gran equivocación de Néstor Kirchner fue no haber ido él en el 2007, que podía verdaderamente haber resuelto todo ese bolonqui extraordinario que armó él con su manera de entender la política. ¿Entendés? Estamos hablando, 2005 lo perforan a Duhalde. Kirchner, su reinado es hasta el 2009. 2009 Pierde. gana de Narváez, todos querían ser candidato a presidente, se diluye, muere Kirchner, la doctora arrasa en el 2011, viene prácticamente el predominio de la doctora. Y en el 2015, ¿quién le perfora? 2013, en el 2013. En 2013 le perforan Sergio Massa. con Macri a la doctora, y 6 años después todo esto cambia. ¿Cómo es que cambia? La doctora pierde en el 2017 por los puntos que se llevó Randazzo y puntos que también tenía Sergio Massa. En aquel momento, ¿cuál es la visión de la doctora? Unió, se sacó una fotografía en el Museo de la Calle Mateu del Partido Justicialista, hizo un tuit y cambió la política argentina. Recién ahí se hace jefa, en el 2019 con esa decisión. Y se transformó en el 2015 no fue jefa y en el 2015 no actuó con la lucidez, porque en el fondo yo no sé si ella quería que ganara Scioli. Cosa bastante natural en el peronismo. Duhalde siempre sospechó que Menem no quería que ganara Duhalde. Me lo acuerdo perfecto. Duhalde cierra la campaña en Rosario, en el canal en donde estaba un cronista que vos conocés, y el propio Duhalde estaba convencido de esta situación, de lo que quería. Esto tiene que ver con este peronismo que es también bastante destructor, ¿no? Y la imposibilidad de generar un sucesor. Volvamos a la cena. Sí. Cenan Axel, Máximo, Sergio, Cato y Fernando Espinosa. Nada menos que Espinosa. Y la provincia estaba ahí. ¿Y qué pasó ahí? Blindaron la provincia, se entendieron. La provincia van a defenderla y van a jugar todos absolutamente juntos. Porque también se va a decidir esto en la provincia de Buenos Aires. Tal vez se enteró la chica de Flores de Girondo, y la chica de Flores de Girondo es el gran puntal que tienen para la provincia de Buenos Aires, jugando en alianza total con Rodríguez Larreta. Que hoy, ¿por qué está incómodo Rodríguez Larreta? Rodríguez Larreta tenía un prestigio de lo que es verdaderamente un tipo eficiente. Él gobierna la provincia desde hace muchos años. Cuando estaba Macri también gobernaba él la provincia. Lo que pasa es que no tenía visibilidad su gabinete. Ahora su gabinete está muy en la vitrina. Él está en la vitrina. Y es un gran problema cuando todos los tipos quieren crecer y crecen siempre con la aureola de alguien superior. Cuando ya tenés que crecer por tu cuenta y te vienen complicaciones y siempre tenés alguno que te hace alguna cuestión inconveniente. Jorge, blindaron la provincia el domingo. ¿Disciplinaron a los intendentes peronistas que siguen mirando con recelo al gobernador Kicillof? Sí, pero lo podrán seguir mirando con recelo, pero están representados en esa mesa. ¿Entendés? Porque los intendentes, ¿cómo es el juego de los intendentes? Esto lo inventó Néstor Kirchner y lo dragó mucho en su momento a Felipe Solá. ¿Qué hacía el presidente?
directamente arreglaba con los intendentes y el gobernador quedaba ahí medio en el aire. El gobernador también tenía una ventaja. Todos los gobernadores crecen en encuestas. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires no se insulta al gobernador, se insulta al presidente. Claro. ¿Entendés? Hasta por cercanía. ¿No es cierto? Y ahora los tres están muy de acuerdo, y esto es lo que yo sinceramente les reprocho, los tres son muy conservadores. Los tres son conservadores de seguir a los médicos y no mirar hacia el lado de la producción. Yo creo que tienen esta especie de imposibilidad de ver cómo salen, porque digamos, algo pasa. Vos te podés comparar en cuestión de muertos cuando te conviene con Italia. Pero hoy en Italia, a esta hora italiana, podemos estar comiendo una pizza en cualquier tavola calda, en Florencia o en cualquier plaza italiana. Y tuvieron muertos en cantidad. Vos acá hoy tenés camas de terapia intensiva de sobra. Podés hacer albergues transitorios en cantidad con la cantidad de camas, porque estás esperando muertos imaginarios que no van a llegar. Y tenés un índice de letalidad del 0,37, ¿entendés? Y vos, te dicen tantos contagios, vos sabés que de los contagios hay 4 o 5% que son graves. Y es un poco lo que decía el médico de Córdoba, ¿no? O sea, lo que dice es que es verdad, esto tiene más que ver con el sentido común que con la ciencia. Y un tipo de la política tiene que asumir riesgos. Vos no podés, siempre desde tu paternalidad, de que bueno, vos, un muerto, y vos no podés, yo no sé cuánta gente por enfermedad cardiovascular ha muerto en el último mes. yo no sé nada, Jorge. Ayer hablé con un importantísimo dirigente de la salud privada y le planteaba un poco esto y me dijo, no entendés nada, están empezando a crecer los casos, los vamos a ver cada vez más, nos van a... Ahora viene el pico para junio, si no, algunos leí que decías para agosto. Lo vas a tener con el pico imaginario, que puede venir el pico, pero si vos tenés un poco de audacia, focalizás un poco y ves de qué manera podés combatirlo y que camine tu país, que está en una suerte de default con negociaciones, una economía absolutamente destruida, casi te diría como en aquel bolero, sin fe, ¿entendés? Sin siquiera fe como en el bolero hay. Y estás en una situación de default, no virtual, default real con extensión de negociaciones. Del 22 a 22 junio, julio, no me acuerdo. puede haber 3 semanas, pero te doy una mala noticia. Final de junio vencen 566 millones de dólares del discount. ¿Entendés? Que son bonos un poquito más protegidos, que podrás tener un mes más vos siempre pagando lo mínimo de la tarjeta, pero tenés que ver cómo resolvés. Mala praxis y malas decisiones políticas de jugar al presidente y jugar a la señora vicepresidente en el anuncio de una oferta inamovible que tuviste que recular en chancletas y ver cómo las movías. Y vos en este momento tenés gente que trabaja para ver cómo se resuelve este lío de la deuda, tenés a Galuccio, con muy buena relación con la doctora, lo tenés a David Martínez, el empresario mexicano, lo tenés a Gustavo Vélez, también que tiene sus contactos en el Banco Mundial, Sergio Massa mismo, todos en operaciones, todos tienen agenda y es un gran desorden eso. Yo te dije la semana pasada que esto se lo cargó ahora el presidente. Ahora, tenés este país, estamos en una situación de default. Pasado mañana no vamos a pagar, hay una carta, ni siquiera hay el standstill, nada de eso, sino que tenés una carta, buena voluntad para seguir, para negociar, pero seguís con la negociación. En algún momento vas a tener que poner alguna moneda, en algún momento vas a tener que tener un plan económico, en algún momento me tenés que decir cómo vas a hacer para crecer. No me grites, no hay plan económico. Bueno, ya lo sé, esto lo sabemos que no hay plan económico. Vos no pagás la tarjeta
Y yo soy el banquero que te quiero cobrar la tarjeta y me decís, no, yo tengo que crecer. No, espera, primero pagame. Claro. Y después contame qué trabajo buscaste. Decime cómo vas a hacer. A ver, decime qué vamos a hacer. ¿Vamos a hacer vaca muerta? ¿Vamos a salvarnos con el barril gaucho de petróleo? Decime de qué modo. Sí, Peroniza un poquito tu gobierno, aunque sea. ¿Peronizar tu gobierno? Por lo menos peroniza tu gobierno. ¿Y cómo sería peronizar? Mirá, por lo menos tener una visión distinta, o por lo menos recurrir a alguno de los atributos del peronismo. El peronismo nunca igualó para abajo. El peronismo fue un gran reproductor de clase media. ¿Entendés? El peronismo generó, esto es lo que me permite decir a mí que el tipo más peronista en América Latina fue Lula. Trabajó el tipo para elevar Pasó de la pobreza. un gran porcentaje. Acá no se trata de igualar para abajo. Acá se trata de ver cómo, como digo, generar un poco, aunque sea de peronismo, que el peronismo es una inmanencia, como te dije la otra vez hoy. Y todos son anunciaciones estériles, expresiones de deseos. ¿Entendés? Convenceme, te quiero creer, convenceme. Bueno, vamos a crecer y vamos a ver cómo pagamos. ¿De qué forma vamos a crecer? ¿Qué vamos a hacer con este país? Jorge, ¿hay una cortina de humo que tiró la pandemia que permite que pasen cosas? Te pregunto, ¿cómo viste el pedido de Zanini para archivar memorándum, la Oficina Anticorrupción retirándose de Otesur y Los Sauces? ¿Qué es eso? Mira, la Oficina de Anticorrupción hay que sacarla directamente. La Oficina Anticorrupción, ya cuando la manejaba Laura Alonso, creo que uno de los errores políticos que pudo haber cometido ella, una piba que venía muy bien, que podía ser una excelente legisladora, buena imagen, buena facilidad de palabra, la metieron en ese lugar, y casi te diría quedó debilitada. Ya ahí la Oficina Anticorrupción, nada que tuviera que ver con funcionarios del Macri. Eso no existe. Vos decís, yo te leí que vos dijiste que tiene que ser un opositor. Sí. La Argentina no está para eso. ¿Entendés? Porque el opositor, ¿a quién vas a nombrar? Vos imaginate que pongas en la Oficina Anticorrupción a, qué sé yo, A Stolbizer. Stolbizer, con la señora abogada tan simpática que tiene al lado y demás. Pero estás juez. Él dice, yo fui fiscal anticorrupción. Y empezó, ¿sabés cómo lo llamaban a juez en aquel momento? Antonio Tormo, el cantor de las cosas nuestras, porque lo ponen Antonio Tormo en ese lugar y empieza a denunciar a los de él, ¿entendés? Acá vos tenés que tener mecanismos de control, está la auditoría, la Oficina Anticorrupción es una paquetería estéril, ¿entendés? Si es una oficina anticorrupción que depende del gobierno, yo te voy a nombrar a vos, que estás en el gobierno, para que me hagas Antonio Tormo a mí, no. ¿Entendés? El cantor de las cosas nuestras, no. Pero digo, ¿qué es esto que aparece? Insisto, el desistimiento de la oficina, el pedido de archivo de Zanini. Son todos casos distintos. Casos distintos. De pronto, yo creo es que cuando te digo que me parece que hay un error tanto en la manera de atacar al gobierno y de la manera en que se defiende el gobierno, el que ataca al gobierno lo ataca con las mismas razones electorales del 2019 y no ganó. No interesa. Es un tema, si vos querés, un poquito más secundario. Y la doctora, de pronto, quiere sobreseimientos. Que en la Argentina no existen los sobreseimientos definitivos, porque viene cualquier otro y te lo levanta y a otra cosa. Vos lo que tenés que consolidar es el poder político, no buscar sobreseimientos y resolver tus temas personales. Si vos consolidás el poder político, se van a enojar los jueces, la justicia siempre se adapta. De Maquiavelo hasta acá. Siempre. Y en el medio de eso aparece, por ejemplo, la denuncia de a Cimadevilla, lo apretaron por el tema WIF-AMIA. No, WIF-AMIA no, la Secretaría de AMIA diciéndole con Gabriela Miquel. Yo quiero abstenerme de no hablar del tema AMIA, ¿sabes? Porque
Mira, yo era secretario de Cultura cuando ocurrió eso. Hay unos episodios personales y algunas de las cosas que ocurrieron que uno de pronto las dice y se puede prestar a equívocos. ¿Entendés? Yo lo investigué bastante en cuestiones personales, eso. Con contactos, contactos en el exterior que tenían que ver con... Y en algún libro mío, Memorias tergiversadas, aparece. Algo del tema aparece. Cimadevila tiene una percepción que, por supuesto, no acordaba con la noción hegemónica interpretativa de la época. ¿Entendés? Si vos lees el documento de Cimadevila estaba en otra cuestión. Está claro, lo dejamos ahí. Digo, pero... El tema de que tenía que ver con proteger o no a Barbacia, esa era una orden de Macri. Una orden de Macri porque Macri también lo que quería era salvar al Fino Palacios. Fino Palacios que mala prensa, si vos querés, y demás, pero era el tipo puesto casi por los israelíes en su momento, ¿no es cierto? Repasemos para el que no sigue la causa, ¿no? La acusación es que el gobierno de Macri quería defender a los dos fiscales, a Barbacha y a Mulén, que eran los que habían a su vez protegido al Fino Palacio, de tristísima historia. De historia, todo el mundo tiene un archivo acá. Entonces, vos acá tenés una trayectoria o un prontuario. Todos son descalificables en la Argentina. ¿Entendés? Claro. Por supuesto, quizás hubo un llamado telefónico inadecuado, se graba, pasa todo esto, pero si vos tomás el tema Cimadevila, hay que leer el documento de Cimadevila y ponerse a discutir a partir de lo que dice Cimadevila. Sobre la hipótesis de qué pasó. ¿Por qué en Jorge Asís Digital, que recomiendo siempre leer, Jorge Asís Digital, hablas de los guitarristas de la doctora? Porque, bueno, es un hecho. La doctora tiene una cierta predilección por los guitarristas de Puerto Madero. Acordate vos cuando fue la selección de Amado Vudú, que era hasta Durán Barba decía, qué buena elección, un buen producto, un tipo joven, fachero, claro. Fachero, lindas novias, tocaba con la marcha de Rolando, andaba en moto, digamos. Después, en aquel momento, yo escribí alguna cosa exactamente en ese momento porque veía como era un intocable prácticamente. Y Alberto también es un guitarrista, yo le puse el poeta impopular, pero es también, toca, y eso es otra cuestión, es Lito Nevia, es una cosa si vos querés un poquito más light, pero fue, si vos querés, hasta una humorada. Me quedo pensando en algo que dijiste al comienzo, como siempre. Después me voy y me digo, ¿por qué no ahondé en esto? Vos lo graficaste acá diciendo, Alberto fue al casino con fichas prestadas y ligó una sucesión de plenos. Por supuesto, sí. ¿Ya no tiene capital propio para estar emancipado de quien le prestó la ficha? Eso es muy dinámico, es muy volátil. ¿Entendés? Todavía hoy, yo creo que esto se da cuenta él. Él es un gran operador político. ¿Entendés? Como operador político, él sabe, por supuesto, no es que yo digo que se enamoró de aprovechó este espacio, creo que lo dijimos acá nosotros por primera vez, que muchos hasta me insultaron por haberte dicho, que era una oportunidad, era una cuestión providencial, y la aprovechó y creció. Pero no basta con la imagen aquí para hacer política. Hacer política tenés que tener territorio, tenés que tener dirigencia, y hoy la jefa política es la doctora. Ahora, vos decís, están los tres enamorados de... No, vuelvo para atrás para sacar. Los tres encerrados en un cierto conservadurismo sanitario. Sí, que no... qué linda. Es el título tuyo. Yo digo, son conservadores
en el sentido de una imposibilidad de arriesgar, de tener un poquito de osadía. En el que más sinceramente me sorprende es en Axel Kicillof, Claro. porque fue el más creativo de todos, es el que más se puede lamentar o reír con su sentido del humor, que se lo vea como un patrón Costa, como un dirigente también conservador. Ahora, ¿es solo conservadurismo sanitario o es algo que vos trajiste recién aquí y que pienso que es un nivel en Larreta y Fernández de popularidad enorme? Es un nivel de popularidad importante, pero que ellos saben, los dos saben, ninguno de los dos es tonto. Saben que eso en cualquier momento se te puede lesionar, ¿entendés? Pero al margen de todas las dificultades, sos un hombre de Estado, tenés que ver cómo, pese a esto, llevas a tu sociedad adelante. Churchill gobernaba, hermano, y le bombardeaban todos los días Londres. ¿Qué harían estos muchachos en un lugar así?